La Fórmula 1 regresó a China después de 5 años y pese a haber estado estos 5 años sin disputarse una carrera de Fórmula 1 allí, el circuito se ha mantenido bastante igual con sus características, una degradación bastante alta y hemos visto en el día de hoy una carrera bastante intensa, bastante incidentada, así que vamos a contaros qué es lo que ha ocurrido en este Gran Premio de China. El Gran Premio de China regresaba después de 5 años, el circuito de Shanghái volvía a coger una carrera de Fórmula 1 con Fernando Alonso en esta ocasión partiendo desde la tercera posición. Estos eran los neumáticos que escogían todos, la gran mayoría el medio, con la diferencia de algunos pilotos fuera de posición como Stroll, Hamilton y se les unían su Tsunoda y Sargent con los blandos, o Magnussen que decidía salir con el duro. La vuelta de formación daba comienzo, estas eran las estrategias que nos recogía la Pirelli, ideales, ahora veremos qué es lo que han ido haciendo algunos equipos. Como decimos, Lance Stroll con ese neumático duro, con ese neumático blando que era el que salía. Por cierto, la Fórmula 1 colgaba el cartel de Sold Out, es la primera vez desde hace 20 años, que bueno, que hace 20 años fue el primer Gran Premio de China, pues es la primera vez que se venden todas las entradas y el Gran Premio de China daba comienzo con una muy buena arrancada de Fernando Alonso. Fijaros que ya se está acercando aquí a Checo Pérez, que ya se está poniendo en paralelo con un Verstappen que claramente está por delante, y fijaros que en esta curva 1-2 ya está por delante Fernando Alonso de Sergio Pérez. Norris que mantenía la posición, Alonso que consolida su segunda plaza frente al piloto mexicano que consigue ponerse ahí. Luego más allá, posiciones que han ido cambiando aparte de Alonso y Checo Pérez, Russell y Hülkenberg ganaban 2 posiciones porque los Ferrari ambos las perdían. Stroll con el blando también ganaba posiciones, Hamilton con el blando las perdía por la parte trasera, aunque rápidamente los Ferrari, que os hemos comentado que habían perdido 2 posiciones, mínimo con el Haas la ganaban de una forma sencilla. Fernando Alonso que mantenía por ahora la tercera posición después de varias vueltas, ya ahora a partir de esta vuelta está teniendo el DRS y vemos a un Hamilton quejándose del neumático, ya nada más acababa de dar comienzo. La carrera se mantiene y Alonso conseguía defenderse por primera vez del DRS de Checo Pérez. Vemos a Alexander Albon que se quejaba del piloto de delante, en este caso con que se estaba moviendo en frenada, y Alonso que como se estaba todavía manteniendo por delante de Sergio Pérez aún con el DRS, pues al igual que os contábamos ayer, en la recta de DRS, la recta más larga, conseguía salir muy bien de la curva 13 y por eso conseguía por ahora mantener la posición. Vemos a Hamilton todavía atacando y conseguía recuperar la posición frente al piloto local Guan Yu Zhou. Otra vuelta más en las que Alonso se consigue defender del piloto mexicano que claramente está siendo más rápido, pero gracias a esa buena salida que estaba teniendo Alonso de la curva 13, ni con el DRS en la recta principal era capaz Sergio Pérez de conseguir adelantar, aunque aquí está un punto clave y es que Norris, que estaba por detrás de estos dos pilotos, le comentaban que creían que Alonso estaba empujando más con los neumáticos y que quizá podía estar degradando algo más y acabar viniendo hacia su lado. Mientras tanto, aquí ya vemos Sergio Pérez, al igual que lo tenía que hacer Carlos Sainz en el día de ayer, le tocaba adelantar en otro punto del circuito, porque en la recta principal desde luego que no era capaz de hacerlo, tampoco en la recta de atrás, porque Alonso conseguía tener muy buena velocidad. Entonces en la curva 6 se excedía a Sergio Pérez en la frenada, pero era capaz de consolidar el adelantamiento, estaba siendo más rápido, no en la recta, así que lo tenía que hacer en otro punto y se le escapaba de una forma bastante sencilla. Salía ahí del DRS y vemos que Norris ya lo tiene el DRS con Fernando Alonso, entonces comenzaba ahora a defenderse de Lando Norris, no ya de Sergio Pérez, que lo perdía de su radar. A 2 segundos ya está en esta fotografía Norris, que tiene el DRS, y ya ahora sí, con esa degradación que Alonso había estado empujando algo más los neumáticos, él sí que era capaz de conseguir adelantarle en la recta haciendo uso del DRS en la frenada de la curva 14. Mientras tanto, en la parte de atrás veíamos una batalla que estaban teniendo entre Ocon, Gasly y Albon, que vemos que Gasly se quejaba de que le había empujado fuera. Mientras tanto, Russell y Leclerc ya empezaban a batallar, los Ferrari estaban siendo más rápidos y conseguían alcanzarle, pero también Russell era capaz de defenderse hasta que en la curva 1 conseguía hacer Charles Leclerc un adelantamiento muy bueno y consolidaba su rebase al piloto de Mercedes. Mientras tanto, los pilotos que habían empezado con neumático blando comenzaban sus paradas y Zhou era uno de ellos, que la verdad esta primera parada no fue mala. Os contaremos más paradas de los Sauber, que ya sabemos que están teniendo problemas en las detenciones. Mientras tanto, también otro de los pilotos que paraba era Charles Leclerc, que aquí le estamos viendo por detrás, incluso ahora era Carlos Sainz, que lo estamos viendo por detrás ahora
mismo de George Russell, justamente por detrás, mientras que Hamilton también con el neumático blando aprovechaba a hacer su parada. Vemos a Carlos Sainz acercándose a George Russell, no era capaz tampoco de adelantarle, tenía que intentar hacer trazadas diferentes porque no estaba siendo capaz, y mientras tanto también veíamos a Charles Leclerc adelantar a Oscar Piastri. Piastri no estaba siendo capaz de acercarse a Fernando Alonso y Leclerc era capaz de conseguir el rebase. Un Fernando Alonso que, por cierto, aprovechaba, estaba teniendo bastante degradación y aprovechaba para poner el neumático duro en la vuelta 12, y justamente detrás también había hecho su parada George Russell, quien él ponía en este caso neumático medio y salía por delante de Stroll. Cuidado, no es de Alonso, es de Lance Stroll, que estaba también justo en ese punto. Mientras Hamilton con el neumático medio le vemos costándole conseguir el adelantamiento frente a un Yuki Tsunoda que ya sí en la curva 1 era capaz de conseguir este adelantamiento frente al RB. Mientras que Charles Leclerc en la vuelta 13, y mientras ya había pilotos que habían estado haciendo sus paradas, preguntaba por la estrategia y decía que podía ir un poco más largo si hacía falta, pero podía mantener únicamente ese ritmo, no ir más rápido. Mientras tanto, Verstappen hacía su parada, pero es que en esa misma vuelta también lo hacía Sergio Pérez. Tal era el dominio que estaban teniendo que se podían permitir hacer una doble parada. Mientras tanto, Russell, recordamos, neumático medio, está ya en este punto justamente por detrás de Fernando Alonso, acercándose gracias a que en estas primeras vueltas tenía ventaja de compuesto. Veamos una parada malísima que hacía el equipo Alpine a Pierre Gasly, y aquí estamos viendo la batalla que Russell no estaba teniendo DRS, pero cada vez estaba consiguiendo estar más cerca. Mientras tanto, por atrás, Verstappen, habiendo parado, conseguía adelantar en este punto a Charles Leclerc sin mayor dificultad, con neumáticos nuevos y un Leclerc que ni siquiera todavía había parado. Mientras tanto, Hamilton se quejaba en este punto de que el coche estaba siendo muy lento y no era ni siquiera capaz de adelantar a Esteban Ocon, cuando Piastri aprovechaba también para hacer su primera parada. Mientras tanto, a Charles Leclerc le preguntaban por si ir al plan D. ¿Qué es el plan D? Pues la verdad que por supuesto no lo sabemos, pero ya ir hasta el plan D no podía ser el B o el C, como poco. Bueno, pues era el plan D lo que decidía hacer un Ferrari, que aquí estamos viendo a Carlos Sainz sufriendo para conservar la posición frente a un Sergio Pérez, que aprovechaba también en este punto cuando estaba siendo atacado, sí que consiguió defenderse, pero aprovechaba para entrar directamente a boxes. Mientras tanto, a Lando Norris le reportaban por radio que no sabían exactamente qué era lo que iban a hacer los Ferrari, pero que creían que Charles Leclerc podía optar a una única parada. Eso sería ese plan D, suponemos. Mientras tanto, Verstappen ya alcanzaba a Lando Norris, que tampoco había parado, y conseguía un adelantamiento bastante fácil, mientras nos encontrábamos también a los dos RB batallar en pista, con los dos con neumático medio. Ricciardo pasaba en pista a Yuki Tsunoda, y la realización, haciendo estos planos que le encantan, por supuesto, nos ponía a Liam Lawson en el muro. Justo también cuando Valtteri Bottas veíamos que se iba largo en la curva 11, provocaba una doble bandera amarilla y comentaba que el motor se le había ido. Mientras tanto, en otro punto del circuito ahora mismo vemos a Carlos Sainz en este punto batallando frente a Lance Stroll por ganarle la oposición. No lo conseguía porque trataba de hacerlo en este punto, pero se iba largo. Ya vemos que Stroll consigue conservar esa plaza por la que están peleando. Vemos como Valtteri Bottas se llega a bajar y provoca un virtual safety car. Esto lo aprovechan muchos pilotos para hacer su parada, como es el caso de Charles Leclerc, quien salía justamente por detrás de Fernando Alonso. Mientras tanto, Stroll también aprovechaba para hacer otra parada, segunda parada en únicamente 22 vueltas. Hamilton hacía más de lo mismo. También le veíamos hacer a Norris, que Norris todavía no había parado, pero estaban tardando muchísimo en sacar el coche de su punto. No conseguían moverlo hasta que desplegaban el coche de seguridad completo. Esto era aprovechado por otros pilotos que todavía no habían hecho parada a hacer también su parada, porque muchos iban a tratar desde aquí ir hasta el final. Y vemos que está entrando Verstappen, pero también están llamando a Checo Pérez. Y es que sí, paró primero Max Verstappen, pero luego paró también Checo Pérez, volvieron a hacer una doble parada. Alonso también lo aprovechaba, y aquí Aston Martin decidió hacer una estrategia muy rara. No tenían otro neumático duro. Lo ideal hubiera sido un duro y hasta el final, porque estaba funcionando bastante bien el duro en todos los coches. Aunque quedasen 30 vueltas se podría haber hecho, pero no tenía otro duro, entonces pusieron un blando y la idea era volver a parar para poner un medio, mientras el resto estaban intentando no hacer su parada. Mientras tanto, vemos aquí a Hamilton nuevamente desde la parte de atrás quejarse del coche, quejarse en este punto del balance. Vemos en este punto, os había dicho que traeríamos más paradas de los Sauber, el piloto local Guan Yu Zhou haciendo una parada de 5,3 segundos, pero oye, no está ni todo mal comparado con los 40 segundos que nos tenían acostumbrados
acostumbrados. Mientras tanto, Norris le contaban lo que os he dicho antes, que querían que todo el mundo iba a ir hasta el final, menos Alonso, que sí que tendría que hacer una parada más, claramente por haber puesto ese blando. Si quizá hubiera puesto el medio, podría haberlo intentado, pero no tenía mucho sentido. La carrera se reanudaba y vemos estabilidad en este punto con un Alonso que es sobre todo quien tiene que ganar posiciones, con ese blando rodeado de pilotos con neumáticos duros, mientras que de repente veíamos en esa curva 6 como Yuki Tsunoda estaba completamente desllantado y también en otro punto del circuito veíamos a Magnussen también con un pinchazo, y esto provocaba otro coche de seguridad. Un coche de seguridad donde, bueno, ahora lo iremos viendo también, segundo coche de seguridad por cierto, pero aquí vemos el punto donde colisionaron, vemos todos esos trozos y fijaros, durante el coche de seguridad también no sabíamos muy bien qué es lo que estaba pasando, veíamos a Lance Stroll debajo de Daniel Ricciardo. ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, pues ahora también os lo contaremos bien qué es lo que ha ocurrido, pero vamos, básicamente cuando ya llegó el coche de seguridad, entre frenadas y demás, Stroll se puso por debajo de Daniel Ricciardo. Veíamos este neumático de Yuki Tsunoda, que había sido lo que había provocado que saliera ese coche de seguridad. Ricciardo, que en ese incidente con Lance Stroll decía que tenía daños en el suelo. Vemos que no nos habíamos enterado porque la realización no nos lo puso, pero Alonso adelantó a Carlos Sainz, nos lo repetían, esto fue en la zona de DRS sin DRS, porque todavía no había DRS, pero con ese neumático es por lo que conseguía con facilidad adelantarle. Veíamos cómo el coche de Yuki Tsunoda estaba siendo sacado y tardó muchísimo este coche de seguridad. Esto retuvo bastante la carrera hasta que en la vuelta 31 ya el coche de seguridad se marchó, Verstappen fue otra vez el coche líder y se reanudó la carrera sin tampoco muchos movimientos, mientras que Ricciardo, por ese incidente con Lance Stroll, se quejaba de la parte trasera de su monoplaza e incluso le decían que abandonasen. Stroll recibía por ese incidente también, por ende, una sanción de 10 segundos, mientras que Fernando Alonso con ese neumático blando conseguía escaparse de Carlos Sainz y estar detrás de Sergio Pérez, pero sin tener el ritmo para atacarles. Stroll tenía que servía la parada, no tenía por qué hacerlo, podía haber alargado hasta el final y que luego se le añadiese esos 10 segundos a su tiempo, pero decidían hacer su parada, mientras que Sergio Pérez todavía era incapaz de adelantar a Charles Leclerc ni con el DRS y sacaban del DRS a Fernando Alonso, quien tenía más ritmo que los de detrás, pero no más ritmo que los de delante. Y el problema de Checo no era solo que no estuviera pasando a Leclerc, sino que es que Lando Norris se le estaba escapando en este punto 5 segundos que tenía ya de diferencia frente al piloto británico, hasta que finalmente, y al igual que había hecho anteriormente con Alonso, en la curva 6 Sergio Pérez conseguía completar el adelantamiento frente a Charles Leclerc, mientras que a Leclerc le comentaban que todo el mundo estaba yendo a una parada, así que, y él estaba hablando de que estaban seguros de que iban a ir a una parada porque los neumáticos no estaban del todo bien. Mientras tanto, detrás de Fernando Alonso vemos a Carlos reteniendo a George Russell, quien no estaba tampoco teniendo demasiado ritmo, pero como Carlos estaba guardando neumático, Russell conseguía estar ahí. Por la parte trasera veíamos un adelantamiento bestial de Hamilton a uno de los Haas en la curva 8 y Fernando Alonso hacía su parada y ponía neumático medio hasta el final. Tenía 12 vueltas para tratar de recuperar todo el tiempo posible porque ya estaba 12º, aunque rápidamente nos perdimos este adelantamiento. Fijaros en la tabla de tiempos que Alonso está 11º, el adelantamiento fue tal que así, con un Alexander Albon fácilmente con el DRS, antes incluso de llegar a la frenada conseguía ponerse por delante, marcaba vuelta rápida, ya estaba detrás de Esteban Ocon y el adelantamiento que le ha hecho al piloto francés ha sido espectacular. También en la frenada de la curva 9 ya se ponía en posiciones de puntos y empezaba a mirar a un Nico Hülkenberg a quien no tardaba demasiado, claramente había mucha diferencia de ritmo y de neumáticos y conseguía ponerse noveno. Y a Carlos Sainz en este punto le comentaban que creían que Alonso podía llegar a final de carrera, estaba noveno y Carlos quinto. Yo en este punto tenía muchas dudas porque tenía mucho tiempo que recuperar en solo 8 vueltas, pero eso es lo que creía el equipo Ferrari. Fernando Alonso casi pierde en este punto el control del coche y se ponía por detrás de Lewis Hamilton. Ahora repetiremos qué es lo que ha pasado con la repetición, pero pese a ese casi error que parecía que a lo mejor perdía el coche, no le tuvo miedo en ese punto y conseguía también en la frenada de la curva 6 consolidar el adelantamiento frente a Hamilton. Lo que ocurrió es que en esa curva 1 con la grava pisó de más la grava y casi pierde el control del coche, pero pudo completarlo, no perder demasiado tiempo y aún así en ese mismo giro adelantar. Cuando ya quitaban las repeticiones, de repente veíamos que Alonso estaba por delante de Piastri y nada, el adelantamiento fue bastante sencillo también en zona de DRS. Piastri, que estaba teniendo daños después del incidente entre Stroll y Ricciardo,
Ricciardo golpeó a Piastri, entonces estaba teniendo bastantes daños. Alonso, que ya llegaba hasta la 7ª posición, lo ponían los grafismos también de intentando llegar a Russell para la 6ª posición, pero quedan únicamente 4 vueltas, hay 9 segundos, la verdad que está en este punto bastante complicado. Había ganado en las últimas 5 vueltas 4 segundos, pero es que quedaban menos de 5 vueltas y 9 segundos que recortar a George Russell. Mientras tanto, en la parte trasera también veíamos un adelantamiento de Pierre Gasly a Kevin Magnussen, bastante bueno en la curva 6, y ya la realización en la última vuelta se centraba en un Max Verstappen, quien apenas ha salido, como habréis podido ver, más allá del adelantamiento que le hizo a Charles Leclerc. Nos ponían las estadísticas de esta temporada: 3 victorias, 3 podios, 3 top 10 y 2 vueltas rápidas. Esta carrera tampoco suma vuelta rápida porque se la ha llevado Alonso, y son 3, 3 y 3, que realmente son 4 al final victorias, 4 podios y 4 top 10, y porque en una tuvo que abandonar. Lando Norris, que lograba un carrerón que se ha marcado y quedaba en segundo lugar, pero obviamente el ganador de la carrera ha sido Max Verstappen. Vuelta rápida para Fernando Alonso, 25ª de la temporada, y veíamos ya en el procedimiento del podio cómo estaban los dos Red Bull, pero no estaba el McLaren. ¿Qué es lo que le había pasado? Bueno, pues Norris se equivocó y entró al pit lane, entonces no pudo volver a la parrilla para ponerse en segundo lugar. Quien sí que estaba en esa parrilla era también Wang Yuzhou, piloto local. Ya sabemos que le dejaron un espacio ahí también para poder aparcar su coche delante de la grada. Echó a llorar Wang Yuzhou, primer gran premio que tenía de casa, un momento bastante especial. Los resultados fueron los siguientes: el podio lo unen Verstappen, Norris y Checo. Norris, que separa a los dos pilotos de Red Bull. Los 10 primeros pilotos son los siguientes, con Leclerc y Carlos en 4ª y 5ª posición, Russell 6º, Alonso con su remontada finaliza en 7º lugar, Piastri 8º, Hamilton remonta hasta la 9ª posición, y cerrando las posiciones de puntos otra vez un Haas, Nico Hülkenberg. Fuera de los 10 primeros pilotos se queda Esteban Ocon, muy importante esta posición de Ocon, ahora os enseñaremos por qué. Albon, Gasly, Zhou, Stroll, Magnussen y Logan Sargeant siendo el último piloto de los que han acabado, Ricciardo, Tsunoda y Bottas siendo los pilotos que abandonaron. ¿Por qué os he recalcado que es muy importante la posición de Esteban Ocon en la que ha quedado? Pues es súper importante por esto que os estoy enseñando ahora mismo en pantalla, y es que el Mundial de Constructores, fijaros que solo hay un cambio, que es que Alpine ha salido de la zona baja gracias a ese 11º puesto de Esteban Ocon. Tienen los dos equipos, tanto Alpine como Sauber, los mismos 11º puestos, pero luego después de 11º puestos tienen mejores lugares Alpine, así que por ese motivo es por el que están por delante. Más allá de ahí, en el Mundial de Pilotos solo se mueve Ocon, que también gana posición con Zhou y Ricciardo. No ha habido demasiados cambios. Suma Alonso, pierde ventaja frente a Russell porque estaban igualados. Norris, que gana muchísima ventaja y se acerca a Carlos Sainz. Red Bull, Ferrari, McLaren, Mercedes y Aston bastante en su línea. Haas, que consigue sumar más puntos, y poco más que comentaros en cómo ha quedado el campeonato del Mundial de Pilotos y Constructores. Esto ha sido todo por este vídeo. Poquísimo hay que comentaros realmente, porque os lo hablaremos más adelante a lo largo del día. Sí que comentaros: espectacular Max Verstappen. Bueno, es que no hay calificativos, es que ha hecho una carrera muy buena. 13 segundos que le ha metido al final a Norris en 30 vueltas que ha tenido después del coche de seguridad, porque ya sin coche de seguridad estaba casi a esa distancia, es decir, podría haberla doblado la distancia frente al segundo con la que finalmente ha acabado. Pero vamos, 4 carreras que ha acabado, 4 victorias, 4 podios, 4 top 10 como nos han puesto. Se ha llevado solo 2 vueltas rápidas porque aquí se le ha quitado a Alonso. Es que no tiene rival Max Verstappen, por lo menos en seco. En lluvia ya vimos que bueno, se le puede llegar a rivalizar. En seco Verstappen no tiene rival. Carrerón de Norris. Carrerón con todas las palabras. Ha habido gente que he leído y escuchado queriendo quitarle mérito a la carrera que ha tenido Norris, porque si ha sido gracias a lo que ha ocurrido en la carrera. Y sí, por supuesto, la posición natural de Norris hubiera sido un tercero por detrás de Checo, pero es que cuando Checo ya adelanta a Leclerc, que tiene 5 segundos de desventaja, no recorta nada. Es más, Norris consigue abrir hueco hasta casi los 8 segundos. Luego comete un error Norris, se va fuera, se va largo, pierde hasta los 3 segundos. En ese punto Checo tendría que haber remontado, y Norris ha conseguido abrir nuevamente ventaja ya a más de 5 segundos otra vez. Ha hecho un carrerón Lando Norris, una única parada, el único piloto que ha sido capaz de solo parar una vez por boxes, y consigue esta segunda plaza inesperadísima. Por su parte, Checo Pérez completa el podio, que aquí, por ejemplo, yo sí que os diría que yo creo que no es buena carrera de Checo. Ha tenido mala suerte Checo Pérez, sí que es verdad, con los coches de seguridad le han venido mal, le ha adelantado a Alonso en las primeras vueltas y eso ha provocado que perdiera tiempo frente a Max Verstappen, pero independientemente de esto,
Sí que yo creo que el punto por el que os digo que podría haber sido mejor la carrera de Checo es cuando le ha costado mucho adelantar a Leclerc, ese es el primer punto débil que ha tenido su carrera, y cuando le ha adelantado, en lugar de recortarle distancia a Norris, Norris se la ha abierto. Pero bueno, no ha estado del todo mal el fin de semana completo de Checo Pérez. Muy débil los Ferrari este fin de semana, muy extraño esta carrera. En la sprint sí que parecían claramente ser el segundo equipo gracias a la degradación, pero aquí Norris ha tenido una degradación buenísima y los Ferrari han sufrido bastante, cuarto y quintos finalmente. Yo me esperaba más de ellos, bueno, yo no solo, es que Red Bull los estaba poniendo como favoritos, que sabemos cómo es este tipo de estrategias, por supuesto, pero Red Bull lo estaba haciendo y finalmente han acabado cuarto y quinto superados no solo por los Red Bull, sino también incluso por el propio Lando Norris. Así que bueno, no sabemos muy bien qué es lo que ha pasado aquí en Ferrari, aún así ellos ya habían avisado que aquí no iban a ir demasiado fuerte, que habría otro tipo de circuitos. Los que avisaron que no iban a ir fuertes Norris es McLaren y fijaros dónde están. Por parte de Fernando Alonso, os lo analizaremos más adelante, pero la verdad que para mí es una verdadera lástima la séptima posición de Alonso. Está muy bien, ha remontado muy bien y en las condiciones en las que se le ha puesto la carrera es la mejor posición que podía adquirir. No es una lástima por el hecho de haberle visto hoy segundo, salía tercero, quizá haber conseguido algo más, porque yo aquí os avisé ya que el objetivo era sexto y eso es la lástima, que ha sido séptimo, pero es que la sexta posición era una posición muy factible y la ha perdido desgraciadamente por la cantidad de coches de seguridad que ha habido, que le ha venido bastante mal. En su caso la han gestionado, vamos, ha sido mala suerte, la han gestionado, iban a ir de otra estrategia y no les ha salido bien tal y con los incidentes que ha habido y eso ha provocado finalmente que terminase séptimo. Y esto ha sido todo por este vídeo. Ahora sí, os comentaremos muchas más cosas en el siguiente vídeo que vamos a realizar, así que yo que vosotros no me perdería nada, suscribiros y darle a me gusta si os ha gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.